Hola, ¿qué tal, Canex Follower? ¿Cómo va todo? Bien, ¿verdad? Bueno, pues estamos un lunes más aquí donde os acercamos en nuestro canal de YouTube todo relacionado con el estándar KNX. Y en esta ocasión vamos a ver otra aplicación clásica o característica dentro del mundo de la instalación eléctrica de vivienda. En esta ocasión va a ser lo que es el punto de luz conmutado. Es decir, vamos a ver cómo se transforma un punto de luz conmutado eléctricamente a un punto de luz conmutado en una instalación KNX. Así que nada, si os parece bien, comenzamos. Vale, pues vamos a ver ahora una aplicación clásica que es el punto de luz conmutado y vamos a ver cómo esa aplicación clásica pasa de lo que es la instalación eléctrica convencional a una instalación domótica KNX. Aquí tenemos nuestro esquema que está compuesto por un magneto térmico que está colocado en nuestro cuadro eléctrico. De ahí salimos con nuestro cable de fase que va a nuestro primer conmutador. Del conmutador saldrán los dos hilos de vuelta del conmutador e irán al siguiente conmutador. De ahí volvemos a sacar nuestro cable de fase y lo llevamos a nuestra lámpara. Con este circuito tal y como lo tenemos cableado de esta manera, pulsemos donde pulsemos de cada uno de los dos conmutadores, siempre se realizará la función contraria que hayamos hecho previamente. Es decir, si aquí pulsamos para encender, si pulsamos en el otro, será para apagar. Y así sucesivamente. Vamos a ver cómo transformamos ahora este circuito eléctrico a un circuito domótico KNX. Como veis, aquí en la parte superior derecha tengo el esquema eléctrico que hemos visto antes, el convencional, el eléctrico. Ahora vamos a pasar a hacer una conmutación con dos botoneras KNX. Aquí lo único que tendríamos que hacer es seleccionar las botoneras y cablearlas con nuestro cable bus, de tal forma que cuando encienda o dé la orden de encender o apagar desde cualquiera de las dos botoneras, esa información va a ir a través del bus, va a llegar hasta el actuador y el actuador que tiene el relé que abre y cierra el circuito, conectará la lámpara o la desconectará. Hay que tener en cuenta que cada vez que pulsamos en una de las botoneras, la otra botonera también se va a enterar. Es decir, si aquí pulsamos para encender la luz, esa información que sale por el bus no solamente va a llegar al actuador, sino también va a llegar a la otra botonera para que se entere que hemos encendido la luz. De esa forma, cuando volvamos a pulsar, pero en esta vez en la siguiente botonera, vas a ver que la siguiente orden no es encender, sino la contraria, apagar. Otra forma de hacerlo sería utilizando los interfaces de pulsadores. Los interfaces de pulsadores se colocan dentro del cajillo universal de los mecanismos que vamos a instalar. Mecanismos que podemos seleccionarlos hasta en el último momento del proyecto y podemos dejarlo, bueno, a elección del cliente de que ponga los que les dé la gana. Los interfaces de pulsadores se venden en el mercado de distintos canales. El más sencillo es el de dos canales. Pues con uno de ellos solo podemos utilizarlo para hacer el accionamiento de la conmutación de uno u otro pulsador. No nos hace falta comprar mecanismos conmutadores. Simplemente o bien comprando o un interruptor o un pulsador, lo tenemos hecho. Porque el interfaz de pulsadores lo programaremos de tal forma que le diremos que si es un interruptor cuando abra o cierre haga una cosa, o si es un pulsador cuando pulse una vez o la segunda vez haga otra cosa. ¿De acuerdo? Por tanto, es interesante o es importante saber que no solamente vamos a reducir el cableado eléctrico, si os fijáis, el cable negro, el cable gris, el otro cable marrón, se va a reducir considerablemente la instalación eléctrica entre esto y lo que tenéis ahora, que solamente es esto. ¿De acuerdo? Y además, no tenemos que comprar un conmutador que suelen ser más caros que lo que es un interruptor o un pulsador. Otra forma de hacerlo
es que en vez de colocar dos interfaces de pulsadores como hemos visto antes, que es este, podemos colocar un solo interfaz de pulsadores. Pero esta interfaz tendrá que tener como mínimo dos canales. Un canal se lo llevaremos a un pulsador y el otro canal se lo llevaremos al otro pulsador. De esta manera, pulsemos uno o pulsemos el otro, el canal 1 o el canal 2 de la interfaz hará que se encienda o se apague la lámpara, porque esa orden, bien sea del pulsador 1 o del pulsador 2, viajará a través del bus, irá hasta el actuador y el actuador, a través de su relé, abrirá el relé o lo cerrará para permitir el paso de la corriente eléctrica para que se encienda o se apague la lámpara. Así pues, es como se realiza la conversión de un punto de luz conmutado convencional eléctrico a un punto de luz conmutado en CAN-X.